Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Contento, alegre de que ahora ya se encuentran en el siguiente nivel, ¿no? Chicos, un gustazo, deseándoles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo voy a trabajar con ustedes en la materia de historia, ¿no? También mencionarles dos objetivos principales. Y el primero es el respeto que siempre va a prevalecer durante todo el año lectivo. Mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte, ¿no? La segunda cuestión, si nosotros quedamos directamente en una actividad, tal día, tal hora, tal fecha, se recibe, ¿no? Y pues adicionalmente nosotros trabajamos directamente en la plataforma del Canvas y la plataforma de el Teams, ¿no? Y ahora nosotros ya contamos directamente con nuestra guía académica que anteriormente trabajábamos como el portafolio, ¿no? Ahora es nuestra guía académica, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, vamos a revisar un poquito cómo está nuestra plataforma y cómo directamente nosotros vamos a ir trabajando en este tiempo, ¿no? De mi parte, chicos, desearles el mejor de los éxitos y pues que todos cumplamos el objetivo principal, ¿no? Que vendría a ser pues nuestro título y sobre todo el esfuerzo también que realizamos semana tras semana, ¿no? Me imagino de que todos les llegó un anuncio, una información que yo les envié. ¿Sí les Sí, llegó esta licen. semana? Sí, licen. Sí, ya Excelente, revisamos. muy bien. Entonces, toda la información, sí, no solamente de mi parte, sino de todos los profes, directamente les va a llegar como un anuncio, ¿no? Entonces, bueno, cualquier situación que se pueda presentar, cualquier actividad que tengamos que realizar, eventualmente será compartida de esa manera, ¿no? Ahora, como ustedes saben, sí, si ya hemos ingresado a nuestra plataforma, tenemos directamente nuestra página de inicio. Sí, aquí encontramos especialmente a los compañeros que son nuevos, el horario, el enlace de clases. Aquí directamente no es portafolio, sino nuestra guía académica, ¿no? Y aquí también podemos observar lo que es un enlace en donde nos permite ir directamente a las clases grabadas, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, muy bien, en este momento todavía no tenemos ninguna clase, ¿sí? La primera que es va a realizarse el día de hoy. Entonces, de aquí directamente después de las clases que tienen el día de hoy, ya se les va a aparecer lo que es la clase grabada, ¿no? Como ustedes saben, por A o B situaciones, especialmente de nuestro trabajo, no nos permiten ingresar a clases, pero nosotros ya podemos directamente revisar nuestras clases grabadas, ¿no? Muy bien, ¿qué más podemos encontrar? Nuestro horario de clases. Sí, que prácticamente ya lo tenemos bien determinado, ¿no? Y a su vez también su tutor o su tutora. ¿Sí? ¿Quién es su tutor o tutora? La licenciada de emprendimiento. La Ya, licenciada muy Erika. bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? La profe. Erika Erika Tuaquiza. Tuaquiza. Erika Excelente, muy Erika bien, Toquis. estamos atentos, ¿no? La profe Erika, ¿no? Licen. Ahora, otra cuestión importante, ¿sí? Para mencionarles, ¿no? Ahora que ustedes están en primero, también deben realizar las materias, ¿no? De ciudadanía, de filosofía, inglés, artística y educación física, ¿no? En el caso directamente de las materias que me corresponden a mí, historia, ciudadanía, filosofía las deben realizar, ¿no? Como ustedes saben, historia prácticamente van a tener la clase de historia, pero ciudadanía y en el caso de filosofía son materias que prácticamente están dirigidas en trabajos nada más, ¿no? Entonces son disciplinas que sí van a realizar. Me imagino que al momento que ustedes ingresaron, lograron verificar lo que son los cursos. ¿Sí verificamos tal vez? Sí, licen. Excelente, muy bien. Entonces ahí directamente les salen los cursos que ustedes van a tener que realizar, ¿no? Y también pues mencionarles, ¿no? Que la guía académica prácticamente va a trabajarse como un refuerzo. Es decir,
si yo, sorpresa, hice un cuestionario, sí, me fue súper mal, o quiero recuperar la nota, sí, vamos a realizar trabajos en hojas del colegio, ¿sí? Si estamos directamente aquí en Quito, si estamos fuera de Quito, ahí directamente vamos a realizar en otras hojas, ¿sí? Entonces, digamos, hice un cuestionario, me fue súper mal, quiero recuperar la nota de alguna unidad, entonces se comunican conmigo y ahí directamente realizamos nuestra actividad de la guía académica, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, si ingresamos a nuestra plataforma Canvas, podemos encontrar lo que es las palabras de bienvenida, podemos encontrar objetivos, ¿sí? También podemos encontrar lo que son los temas que nosotros vamos a trabajar durante el año lectivo. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? ¿Estuvimos todos ayer en la capacitación? No, licen. No, Lisen, yo de mi parte no. No, Licen. Llegué muy de noche, muy cansada, ya me acosté a dormir, sinceramente. Ya, muy bien, excelente. Entonces, ya vamos a verificar si al coordinador general que nos ayude, por favor, el video para, en este caso, ustedes lo puedan revisar, ¿no? Entonces, chicos, bueno, esas son las indicaciones generales, ¿sí? Y a medida que nosotros sigamos trabajando en los temas, en los contenidos, pueden aparecer inquietudes o preguntas, de igual manera, pues, iremos solucionando, ¿no? Mencionarles también que toda la comunicación con el docente, no solamente conmigo, sino con todos los profes, va a ser por la plataforma Canvas, ¿no? Y en el caso, bueno, directamente de cada docente, de cada tutor, ya establecieron el cronograma de atención, ¿no? Por ejemplo, si revisaron mi mensaje, ¿qué días en este caso podemos tener en contacto con el docente de historia? Los fines de semana. Ya, excelente, muy bien. Ahora, antes de avanzar, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Dicen, Sí, dígame, por favor. Verá, Licen, o sea, yo quisiera saber, usted como nosotros hemos trabajado con usted, digamos, a veces usted nos ha mandado a investigar. Así nosotros tenemos que hacer, pegar cromos, o sea, pegar los cromos y escribir un poco de un resumen. ¿Cómo directamente tendríamos que enviarle directamente a usted? ¿Trabajaría por medio de WhatsApp o directamente por Canva? Si nos puede ayudar, ¿cómo podríamos hacer? Las actividades. Bueno, esa actividad directamente trabajábamos en la plataforma EVA. Acá directamente cuando queramos directamente hacer una recuperación, ahí sí directamente lo hacemos en hojas del colegio, ¿sí? Y lo entregamos en el colegio, ¿no? Siempre y cuando sea solamente de recuperación, ¿sí? Antes, bueno, directamente lo hacíamos, ¿no? Pero ahora todo es directamente con la plataforma Canvas, ¿no? Y cuando nosotros querramos hacer una recuperación o querramos directamente mejorar un cuestionario, una nota, prácticamente haremos un trabajo, ¿sí? Como refuerzo académico mediante nuestra guía académica, ¿sí? Nada más, ¿ok? Todo directamente vamos a trabajar por la plataforma, ¿sí? Antes que me olvide, una indicación más, por favor. La plataforma, ¿sí? Canvas como tal tiene un valor de 8 puntos más 2 puntos que van a realizarse del examen final. ¿Sí? Excelente. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? yo tengo una inquietud, dicen. Sí, dígame, por favor. ¿Cómo podemos hacer para que usted vuelva a ser nuestro tutor? Bueno, ahí sí, directamente ya tenemos lo que es el coordinador académico, directamente que ya nos ha mencionado a cada uno de los tutores, ¿no? Ahí sí ya no depende directamente de mi parte, ¿no? Pero en fin, ahí directamente vamos a trabajar con todos los profes, ustedes directamente van a tener tutores de todos los profes, ¿no? Tal vez hoy les tocó con la profe Erika, el siguiente nivel les toque directamente con la profe Anita, bueno, en fin, ahí directamente ya está el departamento de coordinación, ¿no? Excelente. Que regrese. Sí, dígame, por favor. Que vamos a recoger firmas para que regrese usted de tutor. Sí, Muy Ley de bien, muy bien, votaciones. excelente. sí, dicen. Me parece Dicen. muy bien. Pero ahora vamos a trabajar en nuestro contenido, ¿no? Excelente. Lisen, yo tengo una inquietud, ¿verdad? Como esta Sí, dígame, plataforma, por favor. esta plataforma es nueva que nos están
guiando, o sea, no sé, hay partes como que se ve muy difícil. Por ejemplo, hace rato tuvimos un inconveniente que teníamos que enviar las tareas a la licenciada anterior, pero no pudimos enviar porque solo estaba el video y el resto no había ni cómo enviar ni cómo hacer, estábamos en las nubes. Ojalá más adelante vayamos entendiendo un poco mejor esta plataforma, porque sí la veo un poquito complicada, bueno. ¿O será? Sí, muy bien, no se preocupen. En ese caso, como todas las plataformas, como ustedes saben, al inicio pues se nos complica un poquito, ¿no? Pero bueno, ya cuando va transcurriendo lo que es el tiempo, eventualmente ya la vamos dominando, ¿no? De hecho, la plataforma la EVA que nosotros trabajamos es un poquito más complicada. Esta es sumamente sencilla, ¿no? A medida que sigan pasando las semanas, se irán habilitando algunas pestañas que ustedes ya van a poder ir revisando, ¿no? Y además de ello, sí, directamente nosotros vamos a encontrar lo que son actividades más concretas, más viables para que ustedes logren trabajarlas, ¿no? Sí, y más que todo, ya voy a verificar en coordinación académica a ver si nos pueden compartir el video de la capacitación, porque ahí directamente nos indican todas las actividades que vamos a realizar, ¿no? Muy bien, dicho esto, chicos, nos vamos directamente al primer tema que nosotros vamos a trabajar en historia, ¿no? Y el primer tema que nosotros vamos a trabajar de primero de bachillerato es directamente el término. ¿Qué es la historia? ¿Sí? ¿Qué es la historia? Dígase en este momento. ¿Qué será la historia? Es el estudio o la ciencia que se... Perdón, sí está activada. Claro. Es el estudio de las o la ciencia que se estudia los hechos o fenómenos de todo tipo y toda duración trascendente de la vida de la humanidad. Ya, muy bien. Hechos, sucesos, acontecimientos. ¿Qué más? Entonces, dice tanto sincrónicas como hechos, bueno, todo lo que se ha podido registrar durante la historia desde el inicio del tiempo hasta el día de hoy. Muy bien, excelente, ¿no? Prácticamente la historia es una disciplina que establece el estudio de sucesos, acontecimientos, hechos, prácticamente realizados por el ser humano, ¿no? Aquí directamente podemos observar algunas imágenes en donde destacan personajes importantes de la historia, ¿no? Este personaje de aquí, ¿qué nombre tenía? Hitler. Adolf Muy Hitler. bien, excelente. El personaje de aquí, si lo podemos ver claramente. Este es Napoleón Bonaparte. La buena Muy parte. bien, excelente. ¿Y el de aquí? Ese es un Un guerrero, no sé, no sé. Ya, muy bien, puede ser un guerrero, será Tila. ¿Qué opinan ustedes? O Genghis Khan. Genghis Khan puede ser de chino. Porque parece Excelente, muy bien. Armando Entonces, bien, Parece chino. nosotros ya logramos identificar personajes de la historia, ¿no? Y eso es parte directamente de la disciplina. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Yungan, por favor? La historia. La historia, ya dicen. La historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de examinación crítica de registros, documentos, fotografías, filmes, libros y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y comunidades. Sin embargo, historia puede significar tres cosas distintas. Una disciplina que estudia el pasado de la humanidad y su narración cronológica, permitiendo su comprensión, contextualización y visión crítica. Es en lo que pensamos cuando compramos un libro de historia. A veces enmarca en las ciencias sociales y otras entre las humanidades. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si nosotros hablamos de la historia, ¿no? Prácticamente se establecen sucesos, acontecimientos, ¿sí? Y podemos buscar información en registros, documentos, fotografías, libros, que prácticamente destaquen la información acerca de un tema que nosotros tengamos que estudiar, ¿no? Y como ustedes saben, la historia prácticamente destaca el desarrollo, ¿sí? Del ser humano,
Pero antes de la historia estaba otra etapa que es conocida como la prehistoria, ¿no? Es una etapa en donde se cataloga la evolución del ser humano, ¿sí? El proceso de hominización y finalmente llegó al Homo sapiens sapiens, que significa el hombre con conocimiento, ¿no? Y después aparece lo que es la escritura y después de la escritura prácticamente nosotros obtenemos el término de historia hasta el día de hoy, ¿no? Y el personaje que interpreta la historia es el historiador. Es aquella persona que prácticamente determina informaciones, establece lo que son posturas en diferentes culturas, civilizaciones y las establece y las comparte directamente bajo su visión, ¿no? Dentro de la historia mantenemos dos cuestiones importantes, que son las fuentes históricas. ¿Cómo son? Las fuentes primarias, ¿ok? Y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias prácticamente son toda información de primera mano. Aquí hablamos de lo que son restos materiales, hablamos restos humanos, ¿sí? Que prácticamente las podemos identificar mediante un estudio científico que se conoce como el carbono 14, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, digamos, estoy cavando lo que es mi terrenito, voy a hacer mi casa, y yo, sorpresa, me encuentro un lingote de oro. Ahora, el lingote de oro, a quién pertenece? ¿Me pertenece a mí o al Estado? Al Estado, dicen. Estado. Todo depende, Liz. Ya, Pero muy si yo lo bien. encuentro Excelente. al Estado, me lo voy a quedar yo, pues, porque lo encontré en mi terreno. Yo me lo voy a quedar yo, pues, ¿qué le voy a estar Muy dando al Depende, Estado? depende. excelente. Depende. Bueno, en términos generales, Exactamente. no tendría que ser de nosotros, ¿no? Pero como está parte de un territorio y cada territorio tiene un estado, prácticamente el estado sería dueño, pues, de los hallazgos que nosotros podamos encontrar, ¿no? Ahora, cuando nosotros encontramos restos materiales, o en este caso el lingote de oro, prácticamente los sometemos al estudio del carbono 14, ¿no? Cuando encontramos restos, lo que son óseos, ¿sí? Mediante el carbono 14 nos permite identificar el género de la persona, la edad en la que tenía y los motivos en que fallecieron, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo de la ubicación, nos logra determinar si existió en algunos años o en alguna cultura detallada en ese territorio, ¿no? Pero son fuentes, ¿sí? O restos materiales de primera mano, ¿no? Como también lo pueden ser las monedas. Miren, por ejemplo, acá, dentro de las fuentes primarias, prácticamente detallamos lo que son monedas, detallamos lo que son restos óseos y también encontramos lo que son cerámicas, pinturas, o en el caso de la arquitectura. Es decir, las fuentes que son encontradas de primera mano. Ahora, también podemos detallar las fuentes secundarias, que prácticamente es la formulación del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el historiador, digamos, en este caso, encontró el lingote de oro, empezó a investigar y determinó que es de la cultura de los incas, que establecieron tal año, y la utilizaban de diferente manera. Entonces, cuando él logra determinar la información, la comparte con todo el mundo, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante libros, folletos, periódicos que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, cuando el presidente da lo que es una conferencia o existe alguna noticia, nosotros, ¿por medio de qué nos enteramos? O algún Del voz. asesinato, o algún partido de fútbol. ¿Mediante qué información o qué instrumentos, en este caso, logramos conocer la información? La noticia. Por medio de Los periódicos, medios las de noticias, radio y comunicación. televisión. Ya, muy bien, periódicos. Televisión. Excelente, ¿qué más? Por medio de computadoras. Medios de comunicación. Por Ya, medio de las redes libros. sociales, excelente. Medios de comunicación, ¿qué más? Por TikTok. Ya, Redes muy bien, por los sociales. TikTok, excelente, por las redes Por sociales. Google. Bien, Licenciado, por ejemplo, muy aquí buenos tenemos días. el personaje del historiador, ¿no? Que prácticamente formula lo que es la información y la comparte mediante libros, sí, mediante revistas, ¿no? Que las tenemos al día de hoy. Por ejemplo, en algún momento yo les había preguntado si tenían el Atlas en casa todavía, ¿se acuerdan? Perdón, dicen, ¿qué dijo?
El Atlas todavía tenemos en casa. ¿Se acuerdan de ese libro? Un libro Ese grande. libro del Sí, grandote ya que era. Una enciclopedia creo que era, ¿no? Excelente, muy bien. Sí, prácticamente cumplía el rol de una enciclopedia. Entonces, contaba con la cantidad de información necesaria, ¿no? A eso se le conoce como las fuentes secundarias. Y las fuentes terciarias también podemos identificarlas como información en el Internet, ¿sí? También podemos encontrar en estadísticas y sobre todo también podemos encontrarlas en las bibliotecas, ¿no? Encontramos también otro tipo de fuentes que también las determinamos como escritas. Por ejemplo, cuando nosotros netamente encontramos documentos en donde nos hablan acerca de algunas culturas o tal vez encontramos lo que son restos escritos en paredes, en muros, destaca una información escrita en general, ¿no? Y que obviamente es transmitida de generación en generación. Otra fuente también conocida es las fuentes iconográficas. ¿Me ayuda por favor en la lectura? Sí, muy bien. El señor o la señorita. Carolina Estefanía, por favor. Fuentes iconográficas. Son fuentes iconográficas todas aquellas imágenes que nos proporcionan una información sobre la historia, pudiendo encontrar ejemplos como los dibujos, pinturas o fotografías. En este caso, es bastante más común encontrar este tipo de fuentes como primarias que con secundarias. Excelente, 10, muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, nosotros dentro de las fuentes iconográficas detallan lo que son las pinturas, dibujos o fotografías que nos proporcionan información, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta imagen que tenemos aquí? La Mona Lisa. La Mona Lisa, muy bien. ¿Quién la pintó? ¿Quién la creó? Da Vinci. Leonardo da Vinci. Excelente, muy bien, 10, Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, miren, las fuentes iconográficas prácticamente detallan la información en los dibujos o en las imágenes, ¿no? Aquí también encontramos las fuentes orales, es decir, el conocimiento es transmitido de manera oral, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, en este momento me está doliendo fuertemente mi estómago, mi barriguita, y no tengo pastillas cerca para tomar, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de estómago? Manzanilla, Una agüita de Ya, vino. muy bien, la manzanilla, ¿qué más? orégano, Orégano. Ya, muy bien, el orégano, Agüita de excelente. 10 de 80. ¿Qué es eso? Ya, muy bien. Sí, en este caso lo que son plantas medicinales, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde aprendimos que esas plantas son buenas? De nuestros abuela. antepasados. Por nuestros padres que a veces nos daban, nos día la hormiga, la persona que Excelente, vive muy en el campo. bien, por nuestros antepasados, ¿no? Entonces, miren, aprendimos de ellos esta información y muchas otras cosas más, ¿no? Y con el tiempo nosotros vamos a transmitir esa información a nuestros hijos y después, obviamente, los hijos a sus hijos en general, ¿no? Ahora, las fuentes cartográficas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Muy bien. El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Chamba, por favor? Sí, dicen, déjenme ver. Fuentes cartográficas. A ver, dice, perdón, las fuentes cartográficas son todos aquellos mapas, ya sean actuales o antiguos, que se unen para el estudio de la historia, siendo mucho más comunes los ejemplos de mapas como fuente secundaria que como fuente primaria. Los mapas históricos nos pueden dar mucha información sobre la influencia de una determinada civilización. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Ahora, las fuentes cartográficas prácticamente están establecidas en pequeños mapas, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos imágenes de los primeros mapas que trazó el ser humano, ¿no? Y obviamente lo hacía con la finalidad de ubicar sitios, regiones o territorios, ¿no? Ahora, los restos arqueológicos, ¿sí?
¿Qué es la arqueología? Que prácticamente es la disciplina que estudia los restos de animales, restos de personas en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son restos óseos, ¿sí? Sí, de personas, ¿no? Podemos determinar que son 4 personas. Aquí también podemos encontrar lo que son restos óseos, ¿sí? Enterrados bajo una profundidad no muy honda, ¿no? Aquí podemos encontrar también herramientas o las principales herramientas que tenían pues los seres humanos, ¿no? Ahora, las monedas, ¿sí? Prácticamente las monedas es la fuente numismática que también la conocemos, ¿no? En donde detallan el avance de culturas o civilizaciones mediante el desarrollo de las primeras monedas, ¿no? Por ejemplo, acá se cataloga que el Imperio Romano fue el primer imperio en utilizar lo que son monedas para las transacciones comerciales, ¿no? Y por un lado reflejaban lo que era el emperador y por el otro lado, en este caso, reflejaba su poderío, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí detallamos las primeras monedas. Obviamente no son totalmente redondas, no tienen algunas fallas. Pero miren, con el pasar del tiempo, las monedas también fueron ganando bastante aceptación. E inclusive, al día de hoy, las seguimos utilizando, ¿no? Muy bien, las fuentes etnográficas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Cristina Pilataxi? ¿Estamos ahí? Gracias. ¿Sí? ¿Estamos ahí, por favor? ¿Sí, señorita Cristina? Parece que eso nos fue la señal. Señor Eduardo, por favor. Eduardo Cuenca, ayúdeme, por favor. Claro, Licen. Etnográficas. Consideremos fuentes etnográficas a todas aquellas vestimentas o instrumentos que nos ayudan a comprender las conductas o rituales seguidas por las distintas culturas. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Las fuentes etnográficas prácticamente estudian lo que son culturas, estudian lo que son pueblos, nacionalidades en el mundo, ¿no? Y sobre todo también estudia el crecimiento de la población. Hablando de población, el país del Ecuador, ¿cuánta población nosotros tenemos en la actualidad? 18 millones. 18 millones. 18 millones de habitantes. Excelente, muy bien. Y pues con el tiempo también va creciendo nuestra población, ¿no? Ahora vamos a estudiar las ciencias auxiliares que tienen la historia, ¿no? Son disciplinas que prácticamente ayudan a la historia en diferentes aspectos. Por ejemplo, la arqueología es la disciplina que prácticamente estudia restos materiales, los restos óseos, lo que son fósiles, tumbas, ¿sí? Y que prácticamente las seguimos fortaleciendo hasta el día de hoy, ¿no? La geografía, ¿me ayuda por favor en la lectura? ¿Sí? El señor o la señorita, el señor, regáleme un segundito, muy bien. Durán Chiriboga, por favor, ¿estamos ahí? Sí, que estoy a ver. Por favor. La geografía sirve para estudiar la superficie terrestre, entre otros usos. Como parte del mundo conocido, la ubicación de los acontecimientos es de vital importancia desde el punto de vista histórico. El desarrollo de los seres vivos, y en especial de la humanidad, está condicionado por el lugar de donde se establecieron y florecieron. La historia puede referirse al universo mismo y a la información de la Tierra y cómo se llegó a la actualidad. Todo ello precisa de una localización especial para entender dónde sucedieron los hechos, porque ese lugar resulta importante y cómo influenció los eventos posteriores. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la geografía, ¿no?
Entonces nos permite estudiar la superficie terrestre. Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde prácticamente detalla, ¿sí?, cómo está directamente establecido lo que es la superficie terrestre de todo el planeta, ¿no? Nos ayuda a conocer lo que son continentes, océanos, ríos, lagos, lagunas, directamente con la geografía, ¿sí? La cartografía, bueno, como ustedes saben, prácticamente es el desarrollo y el estudio de mapas para dar ubicación a territorios o diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, nosotros para ir a un lugar que no conocemos, ¿qué tipo de actividades o cómo llegamos al sitio que nosotros queremos ir? ¿Cómo hacemos? Ponemos Google Maps Ya puede ser una opción, muy bien. o ¿Qué también más? averiguando, dice, averiguando. Ya, Investigando, excelente. investigando los lugares. Sí, excelente. Entonces, miren, tenemos varias formas directamente para ubicarnos, ¿no? Referencias, podemos utilizar nuestro celular, ¿sí? E inclusive cuando ustedes directamente salen a montañas, a bosques, también podemos utilizar otra herramienta importante que comúnmente, cuando ya no se utiliza mucho, lo que es la brújula, ¿no? Y eso también es un instrumento que prácticamente nos permite ayudar a la ubicación, ¿no? Otra ciencia auxiliar que nosotros tenemos de la historia es la estratigrafía, ¿no? Que prácticamente es una ciencia que nace de la geología. La geología es el estudio del suelo y del subsuelo, ¿no? Aquí también se establece lo que es un estudio mediante lo que son las líneas sedimentadas que pueden aparecer directamente en los muros en general, ¿no? Justamente aquí tenemos algunas imágenes en donde prácticamente cada línea establece lo que es un cambio o una evolución en general, ¿no? Hablamos de la cronología, que prácticamente es una disciplina que estudia lo que son orígenes y sobre todo la evolución, ¿no? Aquí hablamos del ser humano, de cómo ha ido cambiando hasta el día de hoy. Por ejemplo, dentro de la evolución del ser humano, ¿cuál es el primer homínido que apareció? El Homo erectus, a ver, no el Homo, el ¿Cuál Neandertal. será? El Homo El australopithecus. El Australopithecus. Excelente, 10, muy bien. Y de ello, directamente partieron más homínidos hasta llegar al Homo sapiens sapiens, ¿no? Que prácticamente es el tiempo de cómo fue avanzando sucesos o acontecimientos de manera cronológica, ¿no? La demografía, que es el estudio de la población, ¿sí? En cada país, en cada territorio, ¿no? Hablamos de la etnología, que prácticamente detalla las culturas, pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, en el Ecuador, ¿qué tipo de culturas tenemos en la actualidad? Afroecuatoriana. Ya, muy bien. ¿Cuál más? Los Shuaras. Montubio. Muy bien, excelente. Claro, muy bien. Los Cañaris, Tenemos los una Mantús. variedad Los Shuares. de nacionalidades y pueblos que tenemos en la actualidad, ¿no? Una gran variedad, ¿sí? La genealogía, ¿sí? Es otra ciencia auxiliar que estudia directamente nuestra descendencia, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros, no sé si alguna vez hicimos un árbol genealógico, ¿lo hicimos alguna vez? ¿Se acuerdan tal vez? Sí. 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 El árbol genealógico, ¿desde dónde empieza? Desde los tatarabuelos. Excelente, muy bien. Y después, obviamente, se va proyectando, ¿no? Se va directamente a los hijos, después a los tíos, después a los nietos, y eventualmente establece lo que es el origen tanto de su apellido, de su localidad, de su territorio, y también directamente de sus características propias, tanto físicas e intelectuales, ¿no? Muy bien, la numismática, que prácticamente se enfoca en el estudio de las monedas. Epigrafía, que prácticamente son escritos
en pequeñas piedras, en su caso, en algunas paredes que prácticamente detallan lo que son en arquitecturas, especialmente lo que son griegos y los que son romanos como tal, ¿no? Entonces, son escritos que prácticamente están realizados en piedra, ¿no? La paleografía, que prácticamente esta disciplina está enfocada en escritos en papeles antiguos, ¿no? En el caso directamente de los primeros escritos podemos detallar de la cultura de los egipcios, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen, ¿sí? De cómo eran las primeras formas de escritura, ¿sí? Aquí podemos observar lo que es un abecedario bastante diferente y sobre todo es bastante antiguo, ¿no? Excelente. La otra ciencia auxiliar tenemos la heráldica, que prácticamente es el estudio de los escudos en general, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos diferentes escudos, ¿sí? Que pertenecieron pues a diferentes emperadores, diferentes culturas y que solamente eran identificados por los colores de su escudo, ¿no? La diplomática, obviamente por los títulos que podemos identificar mediante los documentos, ¿no? La xilografía, que prácticamente es una disciplina que estudia los sellos en general. Miren, por ejemplo, aquí tenemos los primeros escritos en la Edad Media y que todos los escritos prácticamente estaban con un sello. ¿Podemos observar la imagen del sello? ¿Sí nos aparece un poquito? Sí. Ya, muy bien. ¿Qué aparece aquí en este sello? Ah, parece como la de un emperador. Muy bien, aquí podemos ver una corona, parece un emperador, excelente, ¿sí? Entonces, miren, cada sello prácticamente establecía, pues, una orden que prácticamente estaban enfocados por los emperadores, ¿no? Muy bien, la bibliografía, que prácticamente es la información que nosotros podemos encontrar en los libros, en las bibliotecas en general, ¿no? La ecología, que prácticamente es la disciplina que nos ayuda a cuidar el medio ambiente, la naturaleza. Las ciencias políticas, que prácticamente son las normativas, obligaciones, sanciones que todo Estado tiene en su sociedad en general, ¿no? La lingüística, en el caso de los idiomas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuántos idiomas nosotros podemos hablar en el Ecuador? 2 tipos de idiomas. 3. Ya, muy bien. Excelente. ¿Qué más? El inglés, el español. ¿Hablamos el quichua? El shuar, el quichua. Quichua también hay. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, la disciplina de la lingüística prácticamente enfoca en el idioma, ¿no? No solamente de nuestro territorio, sino pues de los idiomas que existen en el mundo, ¿no? Y finalmente la filosofía, que es conocida como la madre de todas las ciencias, ¿no? Que es una disciplina que prácticamente apareció en Grecia y de ellas provienen todas las disciplinas que tenemos al día de hoy, ¿no? Muy bien, entonces chicos, bueno, una aclaración también, ¿no? Después de todas las diapositivas que nosotros vamos a revisar, siempre vamos a tener en cuenta lo que es un pequeño video que se nos va a aparecer, ¿no? Yo entiendo, comprendo muy bien que todos trabajamos, siempre estamos a full todo el tiempo, pero vamos a observar estos videos en el momento que revisemos las redes sociales, en el momento que estemos en el TikTok, bueno, algunas redes en este caso que nos ayudan a distraernos un ratito, ahí directamente vamos a utilizar el tiempo para revisar estos pequeños videos, ¿no? Que solamente tienen de 5 a 10 minutos, nada más, ¿sí? Entonces, es decir, por ejemplo, digamos, hoy revisamos las fuentes históricas, la siguiente semana van a tener una prueba, una lección, ¿sí? Entonces, un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, si no revisamos el video, obviamente la lección o la prueba nos va a ir muy mal, ¿no? Pero en este caso, por darles una sorpresa, ¿no? Y darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, revisemos siempre estos videos para que después no digan, el profe no me avisó, no sabía, y pues saqué una mala nota. Entonces, el tiempito que tengamos, por favor, lo revisamos, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, Licen. No creo, dice. Por el momento no.
Excelente. Entonces, chicos, bien, a medida que ustedes sigan verificando nuestra plataforma, sigan conociendo un poquito tanto el Teams, tanto el Canvas, irán pues directamente conociendo más aplicativos que tienen, ¿no? Y cualquier duda, cualquier situación, por favor, con toda la confianza del mundo, me escriben por el Canvas y directamente solucionamos cualquier cosita que se nos pueda presentar, ¿no? De mi parte, chicos, desearles un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Cuídense mucho.